Hola, sean todos bienvenidos. La transformación en la vida de Renata comenzó con un evento bastante notable. Ella desempeñaba el papel de enfermera en la unidad de traumatología de un hospital clínico. Rutinariamente, llegaban nuevos pacientes ansiosos por atención y cuidados. La mayoría de ellos no permanecía en el hospital por más de un mes, aunque ocasionalmente había excepciones. Una de esas excepciones fue el paciente que ocupaba la cama al final del pasillo. Había sido ingresado hace 2 años con una grave lesión en la cabeza. Trágicamente, a pesar de los incansables esfuerzos del equipo médico, el paciente cayó en coma y nadie podía prever cuándo despertaría. Sin embargo, ese día se volvió particularmente especial en la vida de Renata. Esto se debió al hecho de que era su cumpleaños y, aunque estaba excelente, el regalo más valioso para Renata fue la recuperación del joven en la habitación. Fue verdaderamente un milagro. Cuando entró en la habitación esa mañana, Renata exclamó: «Deberías llamar al señor Felipe». Pocos minutos después, un equipo médico se reunió alrededor del joven que estaba desconcertado por no entender lo que estaba sucediendo. El médico preguntó: «¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu nombre? ¿Recuerdas lo que pasó?». El paciente respondió avergonzado, sosteniendo su cabeza entre las manos: «Después del examen, me siento bien, pero no recuerdo nada. Ni siquiera sé mi propio nombre». El médico explicó: «No es sorprendente, joven. Llegaste a nosotros con una grave lesión en la cabeza, y la amnesia temporal es común en casos de conmociones cerebrales». Tomó algunas notas en su cuaderno. El paciente recibió la información con comprensión e intentó levantarse de la cama. Sin embargo, sus movimientos bruscos hicieron que su cabeza comenzara a dar vueltas. Renata llegó a tiempo para evitar que él se cayera. «Con calma», dijo, «no te apresures. Tendrás todo el tiempo del mundo para recuperarte». La enfermera ayudó al paciente a recostarse en la cama. Durante esos 2 años, Renata había desarrollado un vínculo tan fuerte con el paciente que incluso pensó en darle un nombre. En el fondo, sentía un profundo afecto por ese joven que, sin conocimiento de su pasado, estaba renaciendo. El paciente aceptó el nuevo nombre que Renata le dio y pasó a llamarse Carlos. Esto sucedía en ausencia de familiares, y Renata era la persona más cercana a la vida de este chico. Sin darse cuenta, se habían convertido en amigos. Cuando el joven finalmente recibió el alta del hospital, el personal médico bromeó llamándolos los recién casados. La relación que comenzó entre las paredes del hospital no solo perduró, sino que también se fortaleció. Fue una bendición para la enfermera y su expaciente. «¿Por qué te preocupas tanto por este pobre hombre que no recuerda nada?», preguntó alguien. La amiga de Renata respondió: «Sería mejor que prestaras atención a Paulo». Durante mucho tiempo, Bianca había soñado con la idea de que su amiga se casaría con su hermano y que se convertirían en una familia. Sin embargo, como dice el refrán, el corazón tiene sus propios planes. Al final, fue Carlos quien conquistó el corazón de Renata, y ella empezó a tratar a Paulo más como un amigo. Después de recibir el alta del hospital, Carlos se mudó a la casa de la joven enfermera, que, aunque vivía de manera sencilla, estaba feliz de recibirlo. La pareja disfrutaba de la compañía del otro y expresaba gratitud al destino por haberlos unido. «Querida, realmente necesito encontrar un trabajo. No quiero que sigas manteniéndome. Has cuidado de mí durante 2 años enteros», dijo Carlos después de haber estado en la casa de su novia durante aproximadamente un mes. Renata sugirió: «Hablaré con el hermano de Bianca. Trabaja en una empresa de construcción y es un experto en fontanería. Creo que no rechazaría tener a alguien como tú como empleado». Paulo respondió favorablemente a la solicitud y, pronto, Carlos estaba dominando las habilidades de su nueva profesión. Aunque su compañero de trabajo, Paulo, era considerado el mejor, con el tiempo,
Carlos se dedicó tanto que ya no era prácticamente inferior a su maestro. Desafortunadamente, por más que intentara recordar su pasado, las imágenes nunca se le presentaban. Sin embargo, el joven no se dejó desanimar. Miraba hacia su futuro con optimismo, manteniendo la esperanza de que algún día recuperaría todas sus memorias perdidas. En un día en particular, mientras trabajaba como fontanero en una construcción junto a otros profesionales, Carlos y Paulo recibieron un contrato para realizar reparaciones en una casa propiedad de personas adineradas. La mansión requería una sustitución completa de las tuberías y los sanitarios. Los dos fueron a trabajar allí juntos. Las reparaciones ya estaban parcialmente en marcha en la casa, y los trabajadores se movían frenéticamente, transportando muebles y materiales de construcción de un lado a otro. Para gran sorpresa de Carlos, de repente, sintió una incómoda sensación de déjà vu que se intensificaba a cada minuto que pasaba en la mansión. Recorría las habitaciones de una a otra, mirando las paredes como si reconociera algo que había olvidado o experimentado en el pasado. De repente, en una de las habitaciones, Carlos vio una fotografía enmarcada sobre una mesa. Al principio, pensó que todo lo que veía era simplemente producto de su imaginación, un error. Sin embargo, al examinar la foto más de cerca, Carlos se dio cuenta de que no podía haber un error. La exclamación sorprendida de Paulo, al acercarse, sirvió como una clara confirmación. La situación era extraña. En la foto enmarcada, estaba Carlos. Paulo preguntó con emoción en su voz, ¿no eres tú? Carlos, pálido, susurró, no sé, no recuerdo nada. En ese momento, el gerente entró en la habitación. Estaba supervisando todos los trabajos de reparación en ausencia de los propietarios de la casa. Disculpen, pero, ¿quién es este hombre en la foto?, preguntó Carlos tímidamente. Este es Pedro, el fallecido propietario de la casa. Dicen que encontraron su coche quemado a 5 kilómetros de la ciudad. Desafortunadamente, el señor Pedro todavía no ha sido encontrado y es improbable que lo encontremos. Han pasado 2 años, respondió el gerente, mirando a Carlos con desconfianza. El hombre notó un asombroso parecido entre el fontanero y el dueño de la casa. En ese momento, un destello brillante cruzó la mente de Carlos, se agachó, se agarró la cabeza y se sentó, apoyándose en la silla junto a él. Paulo exclamó alarmado, tocando el hombro de su amigo, Carlos, ¿qué te pasa? Carlos ya no pudo responder a su compañero. Una avalancha de recuerdos dolorosos llenó su cabeza. El gerente miró ansiosamente al fontanero, que estaba encogido de dolor de cabeza y sin creer lo que veía en sus ojos. Carlos comenzó a recordar. De hecho, su nombre era Pedro en su vida anterior. Era un exitoso empresario, no un fontanero. Las imágenes y los recuerdos pasaron por su mente como un torbellino. Todo esto lo llevó a una cama de hospital en la unidad de traumatología. En esa fatídica noche, Pedro, el exitoso empresario, regresaba a casa más temprano de lo habitual, ansioso por sorprender a su esposa al ver la luz encendida en la habitación. Sonreía, esperando una noche romántica llena de pasión y amor. Sin embargo, al entrar en la habitación, la escena que se desarrolló frente a sus ojos fue espantosa. Su esposa estaba en la cama con su amante, un traidor, que resultó ser su chofer personal, Marcelo, contratado por los propietarios 6 meses antes. Pedro fue presa de una furia incontrolable y atacó al amante con puñetazos. Marcelo, aterrorizado, apenas pudo resistir, y el empresario logró propinarle algunos golpes en el rostro. Fue en ese momento que alguien lo golpeó con fuerza en la cabeza por detrás. Pedro, cubierto de sangre, cayó desmayado al suelo. La inesperada salvadora de Marcelo fue Camila, quien golpeó la cabeza de su esposo con una copa de bronce que él mismo había ganado al obtener el 3er lugar en una competencia de natación de la ciudad. Luego, Marcelo se unió a la agresión al empresario inconsciente, impulsado por un deseo de venganza.
Al darse cuenta de que habían cometido un crimen atroz, los amantes decidieron deshacerse del cuerpo de Pedro. Afortunadamente, Camila y Marcelo no sabían que el empresario todavía estaba vivo. Después de poner el cuerpo del empresario en el maletero, lo sacaron de la ciudad en el coche de Camila durante la madrugada y lo abandonaron en una zanja al lado de la carretera. Sin embargo, cuando los amantes regresaron, se dieron cuenta de un error lamentable. El coche de Pedro todavía estaba estacionado afuera de la casa, lo que sería una evidencia clara de que el empresario no había salido de allí. Para eliminar esta prueba incriminatoria, Marcelo y Camila dejaron la ciudad con los dos vehículos e incendiaron el de Pedro. Ese error de los amantes quizás haya sido lo que salvó la vida del empresario. Después de todo, si el cuerpo de Pedro hubiera sido colocado en su propio coche, difícilmente habría logrado escapar. A la mañana siguiente, el empresario fue encontrado por algunos camioneros que llamaron a una ambulancia. Desafortunadamente, no portaba ningún documento que confirmara su identidad, lo que dejó a los médicos de la unidad de traumatología sin información sobre su pasado y su identidad. Todo esto pasó por la mente de Pedro en cuestión de segundos. Mirando al encargado de la casa con un sentimiento de alegría, el empresario dijo: «Sin duda, soy el dueño de esta casa. Fui atacado y perdí la memoria, pero eso no es lo más importante ahora. Necesito que no le digan a nadie, al menos durante los próximos días. Estaré muy agradecido». Pedro descubrió que Camila y Marcelo se habían ido de vacaciones al extranjero y supuestamente regresarían en unos días. Pero, sobre todo, lo que más sorprendió al empresario fue descubrir que su esposa tenía un hijo, cuyo padre, a juzgar por el momento, solo podía ser el traidor conductor Marcelo. Pedro estaba decidido a aclarar todo. Apretó los puños y declaró: «Ahora, vamos a saldar cuentas». Paulo, atónito y sorprendido, se mantuvo al lado de su compañero. Aunque no sabía cómo actuar, nunca antes había visto a su compañero tan determinado y seguro de sí mismo. Por primera vez en 2 años, Pedro estaba lo suficientemente seguro de sí mismo y conocía los secretos de su pasado. Con el apoyo de Paulo, el joven empresario emprendió la búsqueda de sus padres, a quienes desde hace mucho tiempo creían muertos. La alegría que los ancianos sintieron al ver a su hijo después de 2 años era indescriptible. Aunque la historia de Pedro les pareciera increíble, era la verdad de principio a fin. Pero, sobre todo, Renata estaba encantada al encontrar en el rostro del paciente que había perdido la memoria a un esposo comprensivo y cariñoso. Y, para sorpresa de Pedro, su esposa también tenía una noticia especial para él. «Estoy embarazada, querido», susurró ella y abrazó a su amado esposo. Cuando Camila y Marcelo regresaron de sus vacaciones, fueron recibidos por la policía en el aeropuerto y esposados. Pedro ya había dado su declaración a la policía, lo que hacía inevitable el arresto de los cómplices. Al darse cuenta de que el hijo de Camila quedaría sin padres, el empresario puso al niño bajo su tutela, sin hacer distinción entre él y sus propios hijos. Pedro siempre había soñado con tener hijos, y cuando la ecografía reveló que tendría una hija, su felicidad aumentó aún más. Un niño se uniría a la familia con Renata, convirtiéndose en el hermano del recién nacido. Esto significaba que en su nuevo hogar habría risas y risas alegres de los pequeños habitantes. Muchas gracias por seguir esta historia. Espero que hayas disfrutado y encontrado valor en ella. Si te gustó el contenido y quieres ver más vídeos como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte cuando lancemos nuevas historias increíbles. También me gustaría invitarte a que dejes tu me gusta en el vídeo. Tu opinión es extremadamente importante para nosotros y nos ayuda a entender qué temas y formatos te gustan más.